serie de predicaciones expositivas del libro de Hebreos. Buenos días a todos los que nos he saludado. ¿Se escucha bien? Sí. Muy bien, pues vamos a continuar con las predicaciones sistemáticas de la Epístola a los Hebreos, así que os invito, si tenéis Biblia, a que podáis abrirla por la Epístola a los Hebreos, capítulo 12. Yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que la vida cristiana es una vida muy dura si se quiere vivir de una manera fiel al Señor. La lucha contra el pecado a veces se vuelve agotadora, en ocasiones frustrante. Las circunstancias de la vida también muchas veces nos desaniman porque son difíciles. Las pruebas son constantes, las tentaciones no cesan. El rechazo, la burla del mundo, pues se puede convertir también en algo habitual en nuestras vidas. De hecho, me consta que hay personas aquí que han sido rechazadas por su familia por el simple hecho de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. En determinados momentos podemos experimentar persecución, como nuestro hermano en Afganistán, o quizás ser silenciado, acusado falsamente, como ya ocurre también aquí en Occidente. Y todas estas presiones constantes pueden hacer que nos desanimemos y que terminemos desmayando por la presión. Y eso era lo que estaba sucediendo con los destinatarios de la Epístola a los Hebreos. Por eso, desde el capítulo 11, el autor de Hebreos ha estado tratando de exhortar a todos los creyentes a que soporten las aflicciones, a que soporten las circunstancias difíciles de la vida. Y le ha dado 3 razones para soportar. La primera de ellas es porque así lo hicieron los creyentes y los héroes de la fe del pasado. No somos los únicos que tenemos que pasar por circunstancias difíciles en la vida. Y si otros lo han pasado antes que nosotros, con la ayuda del Señor, también podremos pasarla. El segundo motivo por el que debemos soportar lo vimos la semana pasada. Debemos soportar las aflicciones porque todo lo que tengamos que sufrir es poco si lo comparamos con los sufrimientos de Cristo por amor a nosotros. Y hay una tercera razón que el autor de Hebreos nos va a dar para soportar las aflicciones y las pruebas de la vida. Y esa tercera razón es porque todas las circunstancias difíciles que enfrentamos, todas, forman parte de la disciplina de Dios para nuestras vidas. Voy a explicar ahora esto en un rato. Yo quiero que miréis en Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante. Vamos a leerlo. Para los que no tienen Biblia, podrán leerlo en la pantalla. Lo leo en la Reina Valera 2020 y dice así: pues aún no habéis tenido que resistir hasta derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Es decir, en contraste con el Señor Jesucristo, que sí derramó su sangre, nosotros todavía no. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, cuando se dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Mira, hoy la palabra clave es disciplina. Aquí solo aparece 2 veces, si seguimos leyendo aparecerá hasta 7 veces esta palabra. Y para facilitar el orden y la estructura de esta predicación, yo la he dividido en 4 partes. En primer lugar, vamos a ver los tipos de disciplina divina. En segundo lugar, vamos a ver los peligros de la disciplina. En tercer lugar, lo que evidencia la disciplina, lo que la disciplina saca a la luz acerca de nosotros. Y en cuarto lugar, los propósitos de la disciplina. Así que empezamos. Primer punto, los tipos de disciplina. Mira, si somos hijos de Dios, cualquier circunstancia difícil, cualquier sufrimiento que enfrentemos, cualquier situación desagradable formará parte de la disciplina de Dios para nuestras vidas. Al menos con uno de los siguientes 3 propósitos principales: castigar, prevenir o educar. Castigar, prevenir o educar. Vamos a ver esto más a fondo. Vamos a ver primero la disciplina como castigo. Hay ocasiones, en las que Dios puede castigar, disciplinar a sus hijos como resultado directo de un pecado de ellos. Este castigo no es un castigo de juicio, ojo, es un castigo correctivo. Yo quiero que esto quede claro. Dios no derrama su juicio y su ira sobre sus hijos para disciplinarlos.
porque la ira y el juicio de Dios que merecían nuestros pecados fueron cargados por Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios no requiere que paguemos 2 veces por los mismos pecados. Cuando Dios disciplina a sus hijos, no lo hace como un juez, lo hace como un padre. No lo hace para condenar, lo hace para corregir. Lo que está en juego cuando Dios te disciplina no es tu salvación, es tu santificación. Así que cuando Dios se acerca a nosotros, tengamos siempre en cuenta, no es para condenarnos, es para corregirnos. Mira, hay muchos ejemplos de este tipo de castigo o disciplina en la Biblia. Yo voy a mencionar solamente uno por motivos de tiempo. Todos recordaréis la iglesia de Corinto, la descripción que se hace a lo largo de la primera carta. Es una iglesia muy carnal, es una iglesia muy madura, hay muchos pecados en esa iglesia, pero uno de ellos es que estaban tomando de una manera frívola, estaban abusando de la cena del Señor, la Santa Cena, lo que nosotros acabamos de celebrar ahora. De hecho, en 1 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 20-21, dice que cuando ellos se reunían para celebrar la Santa Cena, algunos incluso se emborrachaban. Ellos no bebían un vasito de vino como nosotros. Ellos estaban tomando de manera frívola una ordenanza solemne del Señor. Y Dios no podía consentir ese pecado en sus hijos. Dios no podía hacer la vista gorda a ese pecado. Y Dios decide disciplinar a estos creyentes con castigo. Ahora, ¿qué castigo? Si vosotros seguís leyendo, solo unos versículos después dice: esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Debilidad, enfermedad y muerte pueden ser parte de la disciplina de Dios. Ahora bien, Dios no hizo eso para condenar a estos creyentes, sino precisamente para todo lo contrario. Si uno lee solo 2 versículos después, Pablo dice: sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Y ojo, esto no quiere decir ahora que toda enfermedad o toda muerte es parte del castigo de Dios, ni mucho menos. La mayoría de las veces la enfermedad y la muerte se debe simplemente a procesos naturales de vivir en un mundo caído, afectado por el pecado. Pero sí hay ocasiones en las que Dios puede disciplinar así a sus hijos para corregirlos o para erradicar de ellos el pecado. Y yo sé que es verdad que cuando uno es castigado, pues a nosotros nos cuesta mucho ver lo bueno que hay detrás de ese castigo. Es como cuando tú castigas a tu hijo sin poder salir a la calle, sin coger la Play, sin usar el teléfono móvil. Tu hijo en ese momento no puede ver nada positivo en ello. Pero por cuanto Dios es por naturaleza amor, todo lo que hace, incluso su castigo disciplinario, es fruto de su amor. Él no lo hace para lastimarnos. Él no lo hace para fastidiarnos. Él lo hace por un bien mayor, aunque nosotros ahora no lo entendamos. Y esta disciplina como castigo se ve a lo largo de toda la Biblia. Por poner unos ejemplos más, en el Salmo 89 dice: pero si sus hijos o si mis hijos se apartan de mi ley y no viven según mis decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, con vara castigaré sus transgresiones y con azote su iniquidad. Pero como decía, este castigo no es el de un juez, es el de un padre amoroso. Por eso continúa el siguiente versículo, dice: con todo, jamás les negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará, ni violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras. Esta es la disciplina como castigo. Pero ahora vamos a ver otro tipo de disciplina, la disciplina preventiva. Es aquella disciplina que Dios utiliza para prevenir un pecado en alguno de sus hijos. No es una disciplina por causa del pecado, sino precisamente para evitar, para librarnos caer en ese pecado. Porque Dios sabe que de otra manera caeríamos en él. Os pongo un ejemplo. El apóstol Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo empieza a contar una serie de experiencias sobrenaturales que ha tenido con Dios. Él lo está flipando. Él dice: y he subido al tercer cielo y he visto el paraíso y he visto cosas indecibles, maravillosas. Ahí está Pablo flipándolo.
Es interesante este capítulo si tú lo lees, porque llega un momento, después de explicar todas esas visiones que Pablo ha tenido, en el que Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne. Pablo, después de esas visiones, corría el riesgo de envanecerse, de volverse un orgulloso espiritual, porque esa experiencia no las tiene cualquiera. Así que Dios le da una disciplina preventiva a Pablo. Fijaos lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12:7. Él mismo da la explicación. Dice, así que para impedir que me volviera un orgulloso, se me dio una espina en mi carne, o un aguijón en otras versiones. Un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera un orgulloso. Esto es tremendo, ¿eh? Dios permite un mensajero de Satanás para abofetear a Pablo, metafóricamente, a su amado y fiel discípulo Pablo, no porque éste fuera orgulloso, sino para evitar que se volviera un orgulloso. Y ese aguijón en la carne no era del agrado de Pablo, pero estaba ahí para su bien espiritual. De hecho, Pablo dice que rogó 3 veces al Señor, Señor, quítame este aguijón en la carne. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Así que Pablo entendió que ese aguijón, que era humanamente desagradable, había sido dado por Dios. Y lejos de enfadarse con Dios, cuando él entendió que ese aguijón era parte de la disciplina preventiva de Dios, ¿sabéis lo que dijo? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora Pablo está agradecido por el aguijón en la carne, porque sabe que ese aguijón es una muestra del amor del Señor, porque esa disciplina va a hacer de Pablo un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Qué curioso, ¿verdad? A veces una enfermedad, la falta de éxito en el trabajo o en un negocio, o otros problemas en nuestra vida, pueden ser la forma por la cual Dios nos está librando de cosas peores, de pecados mayores. Esta es la disciplina preventiva, pero hay otro tipo de disciplina, la disciplina educativa. A veces Dios nos disciplina no para castigar, ni siquiera para prevenir, simplemente para educarnos, para que podamos conocer de una manera mucho más profunda e íntima a Dios. ¿No es verdad de que nosotros somos más conscientes de nuestra necesidad de Dios cuando estamos pasando por aflicciones, por problemas, verdad? Siempre necesitamos a Dios. Cuando nos va bien necesitamos a Dios. Cuando nos va mal necesitamos a Dios. Pero de alguna manera somos más conscientes cuando estamos en problemas, cuando las cosas están mal, cuando hay aflicción. Y si sabemos escuchar, Dios nos enseña mucho a través de esos procesos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Job. Job, capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y a pesar de ello, Dios permite que él sufra dolor, que él sufra enfermedad, que él sufra pérdida, que él sufra vergüenza. Y Job, que era un varón recto, temeroso de Dios, atravesó todo este sufrimiento. Y es curioso porque en Job 2:10 dice que después de todo, no pecó Job con sus labios. Claramente la disciplina de Job no fue ni de castigo ni fue preventiva. Sin embargo, fue una disciplina que educó a Job para conocer más acerca de los caminos y del carácter de Dios. Y a lo largo de las aflicciones de Job, Job no recibe ninguna explicación de por qué él está sufriendo. Él sabe que no es por su pecado. Él sabe también que Dios no es caprichoso, que Dios no es malvado. Pero lo interesante de este libro es que en ningún momento Job llega a entender las razones de su sufrimiento. Sin embargo, todo ese sufrimiento sirvió para que él entendiera cosas maravillosas y profundas acerca de Dios, que de otro modo no hubiese conocido jamás. Job mismo lo reconoce en el capítulo 42, versículo 3, dice así: tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Eso es Dios hablando. Y dice Job, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. A través de la disciplina educativa, Job aprendió cosas demasiado maravillosas para él. De hecho, en el versículo 5 de este capítulo dice, el famoso versículo que casi todos conocemos, hasta ahora solo había oído de ti, tenía un conocimiento teórico de ti, pero ahora, a través de este sufrimiento, a través de estas aflicciones, a través de estas disciplinas, te he visto con mis propios ojos.
Job obtuvo una perspectiva renovada, maravillosa acerca de Dios. Y Job aprendió a confiar en Dios, no por lo que veía, no por lo que sentía, no por lo que comprendía, sino por quién es Dios. Iglesia, cuando nosotros enfrentamos dificultades económicas, y sé que algunos la enfrentan, dificultades en el trabajo, y sé que algunos lo enfrentan, cualquier tipo de problema familiar, crisis, todos deberíamos preguntarnos, o mejor dicho, deberíamos preguntar a Dios si es un tipo de disciplina. Y si es un tipo de disciplina, ¿qué tipo de disciplina es? ¿De castigo para corregirnos? ¿De prevención para librarnos de otros pecados? ¿De educación para darnos un conocimiento más profundo acerca de Dios? Y oye, quizás no suceda como a Job, y quizás Dios no nos dé respuesta a la razón de nuestras pruebas. O quizás Dios no nos dé la respuesta tan rápido como a nosotros nos gustaría, también puede pasar. Pero siempre debemos estar seguros de que la disciplina de Dios procede de una naturaleza amorosa y paternal que busca siempre nuestro bien, aunque en el momento nosotros no lo entendamos. Por eso, cuando Pablo comprende que ese aguijón en su carne es parte de la disciplina de Dios, ¿sabéis lo que dice? Él dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, me alegro en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en todas las aflicciones de la vida, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La fe nos lleva a estar incluso agradecidos por la disciplina de Dios. Este es el primer punto, los tipos de disciplina. Hemos visto 3. Pero ahora vamos a pasar al segundo punto, los peligros de la disciplina. Yo quiero que fijes tu ojo en Hebreos capítulo 12, versículo 5. Fíjate lo que dice. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, cuando se dice, y ahora cita aquí Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12, dice así, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mirad, el primer peligro de la disciplina es que podemos menospreciarla. Y si la menospreciamos, probablemente la disciplina no cumpla su propósito en nuestras vidas. A veces, cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia difícil o un problema desagradable, nos centramos tanto en el problema, en la experiencia en sí, que menospreciamos o dejamos de apreciar lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer en nosotros a través de esa experiencia. Y como hijos de Dios, tenemos que tener claro que cuando Dios permite que pasemos por una situación desagradable, por una prueba, por una enfermedad, por unas circunstancias familiares difíciles, por un sufrimiento particular, por un momento de crisis, absolutamente todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito disciplinario detrás, que no necesariamente es de castigo, puede ser preventivo, puede ser educativo, pero todas las circunstancias forman parte de la disciplina de Dios si somos sus hijos, ojo. ¿Y de qué manera podemos menospreciar la disciplina de Dios? A mí se me ocurren algunas. Por ejemplo, cuando nosotros no queremos reconocer la mano de Dios detrás de las circunstancias que vivimos. Bueno, serán cosas del azar, esto sucedió porque tenía que suceder. Y no queremos ver a Dios detrás de ello también, enseñándonos, disciplinándonos, educándonos. Si hacemos eso, estamos menospreciando la disciplina, pero también podemos menospreciar la disciplina cuando nos quejamos a Dios de las circunstancias que Él permite en nuestra vida. Porque la queja, de alguna manera, es decir, Señor, no estás haciendo las cosas bien conmigo. También menospreciamos la disciplina cuando la cuestionamos. Señor, yo creo que esta forma de disciplinarme no es la correcta, Yo creo que tú estás siendo demasiado severo conmigo, Señor. Ya vale. Padre, yo creo que esta disciplina está durando demasiado. Oh, Señor, este no es el momento adecuado para disciplinarme. Ahora mismo estoy un poquillo de bajón, espérate un poquillo. Podemos menospreciar la disciplina también cuando somos indiferentes. Cuando no nos importa el propósito que Dios tenga con la disciplina. Cuando no estemos interesados en cómo podemos beneficiarnos de las situaciones desagradables que Dios permite en nuestra vida. Y cuando actuamos de alguna de estas maneras, estamos frustrando y menospreciando la disciplina de Dios para nuestras vidas. Pero hay otro peligro de la disciplina.
Si os fijáis en el mismo versículo 5, después de decir no menosprecies la disciplina de Dios, dice ni desmayes cuando eres reprendido por Él. El segundo peligro es que podemos desmayar. Yo sé que muchos de nosotros, después de enfrentar situaciones difíciles, pues terminamos agotados, ¿no? Por los problemas, desanimados, frustrados en ocasiones, a veces dan ganas de rendirse, de tirar la toalla, estamos desesperanzados y podemos caer en el peligro de desmayar. Algunos incluso llegan a pensar que la vida cristiana es tan difícil, está llena de tantas pruebas, que es imposible ser fiel al Señor y vivir una vida cristiana digna. Se sienten abatidos, bajan los brazos y eso les lleva a un estado de apatía espiritual, de enfriamiento, de indiferencia. Hay ejemplos de creyentes que casi se desaniman por la disciplina de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 42:11 el salmista dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Él conocía el peligro de la disciplina, pero él también conocía el remedio, la solución. Por eso sigue diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La cura a la desesperanza es la esperanza en Dios. Si tú estás desanimado por pruebas, por circunstancias familiares, por lo que sea, aprende a ver la mano amorosa de Dios detrás de cada circunstancia. Porque la disciplina que Dios permite en tu vida no es para debilitarte, es para fortalecerte. No es para desalentarte, es para animarte. No es para derribarte, es para edificarte. Estos son los dos peligros. Pero ahora vamos a ver el tercer punto. Lo que evidencia la disciplina. ¿Qué saca a la luz la disciplina? Versículo 6. Dice: porque el Señor, primero, disciplina a quién? Al que ama. Y segundo, castiga a todo aquel que ¿qué? Que recibe por hijo. Mira, todos tenemos que aprender a cambiar nuestra perspectiva acerca de las pruebas. Porque a veces podemos tener la sensación cuando enfrentamos situaciones difíciles, desagradables, como que Dios nos ha abandonado. O que Dios está enfadado con nosotros y por eso permite tales cosas, que Dios se está alejando de nosotros. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que es precisamente todo lo contrario. Son precisamente una muestra del amor de Dios, porque el Señor, al que ama, disciplina. Dios te ama tanto, escucha esto, Dios te ama tanto que no está dispuesto a permitir que sigas bajo la esclavitud del pecado. Dios nos ama tanto que no está dispuesto a consentir nuestra necedad y nuestra rebelión. Y va a hacer todo lo necesario, incluso disciplinarnos, quebrantarnos, si eso es lo que hace falta, con tal de hacernos más santos. Pero Señor, es que esta prueba está siendo demasiado dura. Es que esto no es disciplina, esto es una sobredosis de disciplina. Si la prueba es muy dura, aprende a razonar que el Señor debe amarte mucho. Pero Señor, es que esta prueba ya está durando demasiado. ¿Tú podrías aliviarme un poco la presión de la prueba? Aprende a razonar que si el Señor no está aliviando la presión de la prueba durante un tiempo, esa es la demostración de la intención persistente de Dios de hacerte bien. Somos hijos de Dios y Dios ama a sus hijos. No solamente porque somos hijos, sino porque Dios por naturaleza es amor. Todo lo que hace Dios es por amor, es en amor, porque Él es amor. Así que cuando nosotros recibimos la disciplina de la mano de Dios, debemos aprender a mirar detrás de ella, cueste lo que cueste, el amor de Dios. Mira, en cierta ocasión le preguntaron a un niño pequeño por qué siempre se asomaba para mirar por encima de un muro. Y este niño contestó: bueno, porque no puedo ver a través de él. La respuesta es obvia. Pero a nosotros a veces como cristianos nos pasa lo mismo. A veces nosotros no podemos ver a través del muro del dolor, a veces no podemos ver a través del muro del sufrimiento, de las circunstancias que no entendemos, de la desesperanza. Y cuando esto sucede, lo que tenemos que aprender a hacer es mirar por encima y ver que detrás está nuestro Padre celestial, amoroso, cuidando de nosotros.
Y ojo, porque no debemos imaginarnos a Dios riéndose y disfrutando mientras nos disciplina y frotándose las manos diciendo que se va a enterar. No debemos tener esa imagen de Dios. Dios se duele con nosotros cuando tiene que disciplinarnos. Los que sois padres, yo estoy seguro que en muchas ocasiones habéis tenido que poner una disciplina a vuestros hijos o un castigo que os ha dolido más a vosotros que a ellos. Algunos asienten. Porque un padre amoroso de verdad se duele cuando tiene que disciplinar a su hijo. Dios también. En Isaías 63, versículo 9, dice que cuando el pueblo escogido sufría, Dios también sufría con ellos. Dios no nos disciplina porque Él sienta gratificación mientras nos disciplina. Lo hace porque Él sabe que esa disciplina va a tener en el futuro buenos frutos para sus hijos. Mira, yo sé que en este mundo, en esta sociedad, muchos ven como una crueldad que los padres castiguen y disciplinen a sus hijos. Y ven como amor cuando no lo hacen. En cambio, Dios ve como amor cuando los padres castigan y disciplinan a sus hijos y una crueldad cuando no lo hacen. ¿A quién vamos a creer? ¿Quién sabe más de esto? La disciplina evidencia el amor de Dios por ti. Eso es lo primero que evidencia. Pero lo segundo que evidencia es que somos sus hijos. Dice el versículo 6 que castiga, azota, dicen otras versiones, a todo aquel que recibe por hijo. Mira, el término castiga o azota es un término muy fuerte que describe la flagelación con látigo en aquel tiempo. La enseñanza que hay detrás de estas palabras es que a veces la disciplina de Dios puede ser muy severa, puede ser muy dolorosa. Pero por severa o dolorosa que sea la prueba que estamos pasando, no es una evidencia de que Dios nos esté rechazando, sino que es la primera evidencia de que Dios nos está tratando como a hijos. En nuestra generación, que se caracteriza cada vez más por padres que no disciplinan o no castigan a sus hijos, a muchas personas les cuesta entender que Dios sea, por un lado, un Dios de amor y por otro, un Dios que castiga a sus hijos. Pero para el autor de Hebreos, sería impensable que Dios realmente nos amara si nunca nos diese su disciplina. Así que desde una perspectiva bíblica, el amor paterno no consiste en permitirle todo a un hijo. No consiste en dejar que el hijo viva su vida a su manera, a su gusto, como él desee, satisfaciendo cada capricho sin dirección y sin corrección. Hay padres que piensan que han cumplido con sus hijos y que son muy amorosos porque satisfacen todos los caprichos de sus hijos. ¿Quiere móvil? Le doy móvil. ¿Quiere videoconsola? Le doy videoconsola. ¿No quiere venir a la iglesia? Que no venga a la iglesia. ¿Se quiere ir con su amigo de fiesta? Que se vaya con su amigo de fiesta. ¿Necesita dinero? Le doy dinero. Y piensan que eso es una gran expresión de su amor por ellos. Yo creo que en realidad, más que una expresión de amor, eso podría ser una expresión de su propia búsqueda de comodidad. Porque un padre sabe que si le dicen no al hijo, va a tener un pataleo, va a tener una discusión, va a tener un disgusto. Y uno como padre no quiere pataleo, no quiere disgusto, así que es mucho más fácil decirle, toma niño el móvil, toma niño el dinero. Pero el consentir no es amar. En Proverbios 13:24 dice, el que no aplica el castigo aborrece, fijaos la palabra, aborrece a su hijo. El que lo ama, lo disciplina, lo corrige a tiempo. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergüenza a su madre. Mirad, si por un concepto equivocado de amor, el padre siempre, o la madre siempre mima a su hijo, no va a ganar el afecto del hijo a través de esto, sino que finalmente va a pagar la consecuencia, triste, por cierto, de una respuesta de ingratitud y de rebeldía. Yo sé que humanamente cualquier padre tiene que tener el temor de que su hijo le rechace si le disciplina. Es que si le castigo, es que se va a enfadar, me va a ver muy duro y me va a rechazar y yo no quiero que me rechace. No lo voy a castigar. Bueno, eso es una lógica falsa, es una lógica antibíblica. Según la palabra de Dios, un verdadero hijo es aquel que conoce la disciplina de su padre. En contraste con un niño bastardo
o ilegítimo que no conoce la disciplina del Padre. Fijaos lo que sigue diciendo Hebreo. Versículos 7 y 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿acaso hay algún hijo a quien el padre no discipline? Esta pregunta quizás no se podría hacer en nuestro tiempo, pero en aquel tiempo lo normal era que que un padre disciplinase a sus hijos. Y sigue diciendo: pero si se os deja sin la disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Otras versiones dicen bastardo. Ahora, ¿qué es un niño bastardo? Al menos en aquel tiempo, el concepto es el de un niño que ha sido engendrado por un padre que luego no quiere asumir la responsabilidad de serle padre. No está dispuesto a reconocerlo públicamente como hijo y mucho menos está dispuesto a encargarse de su educación, de su disciplina, de su formación, etc. Bueno, pues este texto nos enseña que Dios no disciplina a todas las personas del planeta Tierra simplemente porque son sus criaturas. Es verdad que Dios puede castigar a los incrédulos, es verdad que Dios puede derramar juicio sobre ellos, es verdad que los incrédulos también como nosotros pueden enfrentar situaciones muy difíciles, pero solo los hijos de Dios reciben la disciplina de Dios a través de esas situaciones difíciles. Yo sé que a nosotros humanamente muchas veces nos dan ganas de disciplinar al hijo de otro, ¿verdad? A veces lo vemos y si me dejaran una semana con ese niño, ponía más recto que una vela o que un soldado. Pero nos contenemos porque no nos corresponde a nosotros disciplinar a los hijos de otros. Del mismo modo, a Dios no le corresponde disciplinar a aquellos que no son sus hijos, pero no va a dejar de disciplinar nunca a sus hijos. Así que, si hay alguien que cree que lleva muchos años en los caminos del Señor, que es hijo de Dios desde hace mucho tiempo, pero que nunca ha percibido la disciplina de Dios en su vida, que se preocupe. Porque pueden pasar dos cosas. Una, o bien que está menospreciando la disciplina de Dios, lo cual es uno de los peligros y es grave, o en el peor de los casos, que no es un hijo de Dios, sino un bastardo. A veces podemos mirar la vida de los incrédulos ahí fuera y vemos que van bien, que la vida les sonríe, que les van bien en los negocios, en el trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque su padre, el diablo, los consiente mucho. Y podemos caer en el error de envidiarlos, de pensar que Dios a nosotros no nos trata tan bien. Porque miramos nuestra vida y están llenas de pruebas, miramos nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, y hay problemas por todos lados. Pero tenemos que aprender a ver esto como una evidencia de que pertenecemos a Dios y ellos no. Y el último punto que yo quiero hablar en esta predicación son los propósitos de la disciplina. El primer propósito es que vamos a experimentar más y mejor la vida eterna. Fijaos lo que dice el versículo 41. El versículo 9, de Hebreos 12:9. Dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos. Quiero parar aquí un momento, porque me llama la atención la relación que hace entre nos disciplinaban y la consecuencia. Los respetábamos. Cuando los padres ejercen la disciplina, una disciplina justa, con firmeza pero sin descontrol, en un ámbito de auténtico amor, el niño aprende a respetar y amar a sus padres. Así que todos nosotros deberíamos estar agradecidos si hemos tenido padres o madres que nos han disciplinado, que nos han castigado cuando hacía falta. Aunque en aquel momento no lo agradeciéramos, probablemente si hoy miramos para atrás tendremos que reconocer que de no haber sido disciplinados probablemente seríamos más egoístas de lo que somos y más rebeldes o tercos de lo que por naturaleza somos. Sigue diciendo el versículo 9. ¿No debemos con mucha más razón someternos al Padre de los Espíritus y así vivir? El razonamiento es este. Si la disciplina de nuestros padres terrenales ha producido, en la mayoría de los casos, no siempre, pero ha producido buenos frutos en nosotros, ¿cuántos más frutos buenos va a producir la disciplina de un Padre Celestial que por naturaleza es justo, es sabio y es amor y es perfecto? Por tanto, lejos de resistirnos a la disciplina del Señor, lo que el autor nos está diciendo es someteos al Padre de los Espíritus. Someteos a Él, someteos a su disciplina.
¿Por qué? El primer propósito es que dice que si nos sometemos, dice, someteros al Padre de los Espíritus y así vivir. Y así vivir. Mira, cuando estemos pasando por aflicciones, sean cuales sean, circunstancias difíciles en nuestra familia, en nuestro trabajo, tenemos que aprender a interesarnos por la enseñanza que Dios quiere darnos a través de ello. Someternos a esa enseñanza y procurar ser fieles al Señor. Porque solo si nos sometemos vamos a disfrutar del primer propósito, que es la vida. La vida. Mira, todos los cristianos tenemos ya la vida eterna en Cristo. La vida eterna es un don, es un regalo que Cristo ya ha ganado para nosotros, si hemos creído en Él de todo corazón. Pero el poder disfrutar y vivir de esta vida eterna ahora depende también de la transformación de nuestras vidas en el difícil proceso de la disciplina de Dios. Así que aunque la vida eterna es un don de Dios, por supuesto, también es cierto que en la medida en que nosotros obedecemos al Padre y nos sometemos a su disciplina, vamos a experimentar cada vez más con mayor plenitud esa vida eterna que Él nos ha regalado. Y el segundo propósito de la disciplina es que podamos participar de la santidad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo, según a ellos les parecía. A mí me hizo gracia cuando leía esto. Nos disciplinaban según a ellos les parecía. Aquí el autor de Hebreos está reconociendo que a veces en el proceso de los padres de disciplinar a sus hijos, muchos se han equivocado. A veces por exceso, a veces por defecto, porque lo hacían según a ellos les parecía, según las luces que tenían. A veces, papá, habéis castigado más por enojo que por amor. A veces habéis castigado más severamente de lo que la ofensa merecía. A veces incluso habéis castigado por equivocación a un hijo que no hizo lo que le decís que hizo. Algunos se ríen. Incluso en el caso de padres creyentes, todo intento de disciplina siempre es imperfecto. Siempre tiene cierto grado de error. No estamos libres. De hecho, en la práctica de disciplinar a nuestros hijos, generalmente estamos más influenciados por lo que hemos aprendido de nuestros padres o por lo que hemos visto en la sociedad que por lo que Dios dice en su palabra. Y esto con frecuencia lleva a que los padres cristianos se equivoquen a la hora de disciplinar a sus hijos. Eso es lo que pasa. Pero sigue el autor y dice, pero en contraste con esto, Dios nos disciplina para nuestro bien. Es decir, siempre hay una finalidad positiva detrás de la disciplina de Dios. Y dice, para que participemos de su santidad. Dios es imparcial. Dios es justo. Su naturaleza es amor. Todas sus acciones son santas. Así que su disciplina nunca proviene de un ataque de rabia, no es una falta de dominio propio, como puede pasarnos a nosotros. Detrás de la actuación de Dios siempre está la misericordia y el amor y la gracia de Dios, buscando una finalidad constructiva, positiva en nosotros. Ahora, ¿cuál es esa segunda finalidad? Ya lo hemos visto. Que participemos de su santidad. Hay algo curioso, y es que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos los creyentes son llamados ya santos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque del mismo modo que nuestros pecados fueron cargados por Cristo, toda su justicia, toda su santidad fue puesta en nuestra cuenta. De modo que cuando Dios nos mira ya no nos ve tal y como somos, sino que nos ve a través de los ojos de Cristo. Nos ve santos. De modo que nos puede llamar santos. Pero Dios no quiere que nos contentemos con ese concepto abstracto de santidad. Él quiere que esa santidad sea algo real en nuestras vivencias diarias. Él quiere que la santidad sea algo práctico en nuestro día a día. Si Dios es santo y nosotros decimos que somos sus hijos, entonces debemos manifestar su carácter santo. Y la única manera de aprender a llevar vidas santas es a través de la disciplina y de la corrección. Hemos vivido tantos años de espaldas a Dios que quizás inconscientemente, pero nos hemos ido adiestrando en el egoísmo, en el mal, en la rebeldía, en la carnalidad, en la mundanalidad. Y la única manera de rectificar todas esas tendencias hacia el mal
Es a través de un proceso duro y difícil que requiere de un fuerte aprendizaje, como es la disciplina. Si obedeciéramos la palabra de Dios, probablemente nos ahorraríamos también muchas intervenciones desagradables de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 11, 31 y 32, después de sermonearle, le dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es decir, Dios no va a permitir que un hijo suyo permanezca en una condición tan deplorable, tan lamentable como es una vida de pecado, de carnalidad. Así que va a rescatarnos, y si es necesario, por medio de la disciplina. Escucha, Dios toma tan en serio tu santificación que Él va a intervenir para castigarte, si hace falta, a fin de que tú no quedes en ese destino triste de una vida carnal. Pero el texto dice que si nosotros nos examinamos, que si nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, no seremos juzgados. Y termina el versículo 11 de Hebreos 12 diciendo: es verdad que ninguna disciplina, al momento de recibirla, resulta ser causa de alegría, sino de tristeza. Todavía no he conocido a ningún hijo que después de recibir la disciplina y el castigo esté alegre. La disciplina, por su propia naturaleza, no pretende ser agradable. ¿Cuántas veces han llorado vuestros hijos por un castigo o una disciplina? Porque no hay nada agradable en ella. De hecho, si fuera agradable, probablemente tendría poco poder de corrección. Ahora, si no es agradable, ¿por qué el autor de Hebreos nos está diciendo y nos está animando a soportarla? Por esta razón. Porque después produce frutos de paz y de justicia para aquellos que han sido instruidos por ella. Mirad, mañana, día 20 de septiembre, harán exactamente 13 años del día en el que, por una irresponsabilidad y un pecado mío, mi abuela tuvo una caída brutal, donde quedó pálida, en shock, donde se rompió la rótula en decenas de pedacitos, en la rodilla quedó como un puzzle de muchos fragmentos y piezas pequeñas. Evidentemente tuvieron que operarla, introducirle un alambre en la rodilla que fuera conectando todos aquellos fragmentos diminutos de hueso, y les escayolaron la pierna por muchos meses. Os podéis imaginar cuando después de varios meses le quitaron la escayola a mi abuela. Ya no era brígida, era rígida. Su pierna se había quedado completamente rígida. ¿Por qué? Porque se le habían formado adherencias en la rodilla. Las adherencias son todos los restos de la inflamación de la sangre que se quedan pegados entre los huesos, los músculos, los tendones, formando un mazacote tremendo en la rodilla de ese tejido conectivo que es muy fuerte. Si ella quería volver a andar alguna vez en su vida, ella tenía que romper esos tejidos. Y en personas jóvenes, pues bueno, quizás no hay tanto problema. Evidentemente el proceso es dolorosísimo, es durísimo, pero ellos cada día intentan doblar medio milímetro, y van poco a poco, Les duele mucho, pero se aguantan. Pero las personas mayores, como mi abuela, tienen los huesos tan frágiles que a veces las adherencias son incluso más fuertes que el hueso. Entonces, doblando la rodilla, podemos llegar incluso a romper el hueso. El proceso es arriesgado, es muy doloroso y es peligroso, porque tienes que ir guardando el equilibrio entre ir rompiendo las adherencias, pero con el control suficiente para no romper el hueso. Bueno, los médicos no le aseguraban a mi abuela que volviera a recuperar la movilidad, o la movilidad completa. Pero entonces mi hermano David, que es fisioterapeuta, asumió el compromiso de bajar de Madrid con más frecuencia para tratar específicamente a mi abuela. Bueno, aquel proceso fue durísimo para ella, para mí también. Imaginaos, yo adolescente, lo mal que yo me sentía después de aquello, y en el proceso cuando yo la escuchaba chillar, porque era chillar, era gritar llorando en la habitación cuando mi hermano David la estaba tratando, yo me tenía que encerrar a llorar. Yo escuchaba los gritos desde fuera de la habitación: ¡ay David! Déjame, por favor. Y ella lloraba a gritos. Cualquiera que escuchara los gritos pensaría que mi hermano David estaba siendo muy cruel con mi abuela. A mi abuela el proceso no le resultó agradable en absoluto.
Para mi hermano, ver chillar y llorar a mi abuela tampoco era agradable. Pero él sabía que esa era la única forma en la que ella volvería a recuperar un día la movilidad y a disfrutar de una vida más plena. El proceso fue duro, doloroso, pero ella estuvo dispuesta a soportarlo por el resultado final, porque ella sabía que así iba a tener una mejor salud y un mejor estilo de vida. Iglesia, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos a soportar la disciplina del Señor, por dolorosa que sea, si sabemos que el resultado final va a ser grandioso, beneficioso para nuestras almas? Va a ser un fruto de apacible justicia. Las pruebas y los sufrimientos que enfrentamos, hermanos, son la escuela de formación y de transformación de Dios. Así que lejos de pensar que Dios te ha abandonado, si estás pasando por pruebas, por enfermedad, por circunstancias difíciles, tienes que aprender a razonar que Dios te está cuidando porque te ama de una manera muy especial. Que lo hace porque te ama además mucho, porque eres su hijo y no un bastardo. Así que si estás pasando por dificultades, mira, yo quiero pedirte que no te apresures a orar para que Dios quite esas aflicciones de tu vida. Si previamente no te has sometido al Señor buscando a ver qué es lo que Él quiere enseñarte a través de esa situación, cómo quiere transformarte, y examinándote para ver si estás dispuesto a someterte a su disciplina y corrección. Porque es mucho mejor ser afligido si eso te está transformando a la imagen del Señor Jesucristo, que librarte de las aflicciones y librarte también con ello de ser transformado a la imagen de su Hijo. Hermano, Dios toma muy en serio tu salvación. Y la prueba de ello es que Él permite que pases por aflicciones. Y Dios me ha puesto en el día de hoy aquí para decirte: no desmayes, no te desanimes, no menosprecies la disciplina, porque detrás de ella hay un Padre amoroso que te ama tanto, que cuida de ti y que te trata como hijo. Amén.